El viento soplaba con furia sobre el desierto, levantando remolinos de arena que parecían bailar en el aire como espíritus inquietos. El sol agonizaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, como si la tierra misma presenciara el clímax de un destino ineludible. Frente al mar, un pueblo entero temblaba. Sus ojos, llenos de desesperación y miedo, se fijaban en la inmensidad del agua que les cerraba el paso. Moisés, el hombre al que habían seguido hasta este punto, permanecía firme. Su túnica ondeaba con violencia mientras sus manos se aferraban al bastón que había llevado desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente. No necesitaba mirar atrás para saber que el ejército egipcio se acercaba. Podía sentir el retumbar de los carros de guerra en la distancia. Podía escuchar el bramido de los caballos y el clamor de los soldados sedientos de venganza. Un murmullo se extendió entre el pueblo. Algunos lloraban, otros gritaban, y unos pocos se arrodillaban implorando clemencia. «¿Nos has traído hasta aquí para morir, Moisés?», clamó uno de los ancianos con la voz quebrada por la angustia. «¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto?». Moisés cerró los ojos un instante. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de certeza. El Señor había hablado. Él le había prometido que los liberaría, que los conduciría a la tierra prometida. No podía dudar ahora. Inspiró profundamente y con una voz que resonó por encima del viento y el clamor del pueblo, respondió: «No temáis, estad firmes y veréis la salvación del Señor, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver». El pueblo se quedó en silencio. Solo el viento y las olas respondieron. Moisés alzó su mirada hacia el cielo. El sol ya había desaparecido y la penumbra comenzaba a abrazar la tierra. Sus dedos se apretaron sobre el cayado. Dio un paso adelante, sintiendo el agua fría mojando sus sandalias. Y entonces levantó el báculo sobre el mar. Entonces un viento poderoso y furioso descendió de los cielos, rugiendo como la voz del Altísimo. Sopló con fuerza descomunal, levantando las aguas desde sus profundidades. Y he aquí, el mar se partió en dos, desgarrado por la mano de Dios. Las olas se alzaron como murallas vivientes, una a la derecha y otra a la izquierda, suspendidas por un poder que ninguna mente humana podía comprender. La espuma hirviente relampagueaba en la oscuridad, y en su centro, el fondo del mar quedó al descubierto. Un sendero seco, un camino abierto en medio del abismo. Y hubo gran temor entre el pueblo. Los hombres y mujeres de Israel contemplaron el prodigio con corazones temblorosos. Ningún mortal había visto jamás un espectáculo semejante. Las entrañas del océano desnudas ante sus ojos, su furia contenida por la voluntad del Omnipotente. Y Moisés clamó: «Adelante, hijos de Jacob, caminad por donde Dios ha abierto senda. Él nos guiará con su diestra y nos llevará a la otra orilla en seguridad». Entonces, el primero de los hebreos puso su pie en la tierra firme del fondo marino, y los demás lo siguieron, avanzando entre aquellas torres de agua titilante, mientras el viento continuaba rugiendo a su alrededor, y marcharon, uno tras otro, con temor y asombro. Sobre sus cabezas, el mar retumbaba con ira contenida, como si solo esperara la orden para desplomarse y devorarlos. Pero la mano de Dios los sostenía, y no se movió. Y he aquí, cuando el último de los hijos de Israel puso su pie en el sendero del mar, un nuevo estruendo se oyó detrás de ellos. Un sonido de furia, de ruedas, de relinchos y de gritos de guerra. El ejército del faraón había llegado a la orilla. Sus carros dorados resplandecían bajo la luz incierta del alba. Sus caballos piafaban con impaciencia, y sus guerreros, vestidos con corazas relucientes,
alzaban sus lanzas al cielo. Faraón contempló el milagro ante él. Su corazón se llenó de asombro, pero su orgullo no le permitió temer. No vio la mano de Dios abriendo camino para su pueblo. Vio, en cambio, la oportunidad de aplastar a aquellos que habían desafiado su dominio. Y con voz de trueno gritó: «¡Adelante! ¡Perseguidlos! Traedme de vuelta a esos esclavos, y que Moisés muera bajo mis pies». Y el ejército egipcio se lanzó tras los hebreos. Los carros descendieron por el lecho marino. Las ruedas cortaron la tierra húmeda. Los caballos corrieron con el ímpetu de la tormenta. La furia del faraón no conocía límite, y sus guerreros, cegados por su ira, no vieron la advertencia escrita en el viento, ni escucharon el murmullo de las aguas que temblaban a su alrededor. Y el Altísimo miró desde la columna de fuego y de nube, y vio la arrogancia del faraón, su corazón endurecido como la piedra, y envió confusión sobre los egipcios. Las ruedas de los carros comenzaron a trabarse. El suelo seco se tornó fangoso bajo sus pies. Los caballos relincharon de terror, resistiéndose a avanzar, y en medio del caos, los guerreros comenzaron a clamar: «Huyamos, huyamos de la presencia de Israel, porque el Dios de ellos pelea por ellos contra nosotros». Pero era tarde, y Moisés, de pie en la otra orilla, volvió a extender su vara sobre las aguas. Entonces, desde los cielos, el mandato fue dado, y Moisés extendió su vara, y el Altísimo soltó las aguas de su prisión. Desde los cielos, un estruendo sacudió la tierra, un rugido como el de 1000 tormentas desatadas. La columna de fuego que separaba a Israel de Egipto se alzó con furia y se desvaneció en la negrura. Y en ese instante, las murallas del mar, que habían permanecido erguidas por la mano de Dios, comenzaron a ceder. Las aguas temblaron primero, luego, con un gemido profundo, se inclinaron sobre sí mismas. Lo que había sido un camino de salvación para Israel, ahora se convertía en un abismo para Egipto. Los guerreros egipcios alzaron sus voces en gritos de terror. Las ruedas de los carros se trabaron en el fango. Los caballos se encabritaron. Los soldados intentaron huir, pero la sentencia ya había sido dictada. Desde lo alto, el mar cayó. 2 gigantes de agua se desplomaron con la fuerza de un diluvio, devorando todo a su paso. Las lanzas, los escudos, los estandartes dorados de Faraón, todo fue engullido por el océano furioso. El ejército del imperio más poderoso de la tierra desapareció en un instante. Faraón, que había entrado al mar con soberbia, vio su reino y su poder hundirse en las profundidades. Sus ojos contemplaron el horror, pero no hubo escapatoria. El mar, que había obedecido la voz de Dios para abrirse, ahora obedecía su voz para cerrarse. Y cuando el último eco de los gritos egipcios se apagó, solo quedó el sonido de las olas golpeando la orilla. El mar se cerró, y la tierra quedó en un silencio sepulcral. Los hebreos, de pie en la orilla, contemplaron el horizonte donde, un instante atrás, el ejército más poderoso del mundo marchaba con arrogancia. Pero ahora, solo el mar permanecía, inmenso y solemne, su superficie inquieta como si guardara un secreto insondable. El viento soplaba con suavidad, como si la furia de la tormenta se hubiera desvanecido junto con los opresores de Israel. La espuma de las olas lamía la arena, dejando tras de sí vestigios de escudos rotos, lanzas quebradas, fragmentos de armaduras doradas, testigos mudos de un poder que se creía invencible, ahora reducido a escombros. Ninguno de los soldados de Faraón volvió a levantarse. Ningún carro fue arrastrado de vuelta a la orilla. Egipto había sido derrotado, no por la espada, sino por la mano del Dios viviente. Moisés, de pie sobre una roca, aún sostenía su vara.
Su mirada se perdía en la inmensidad del mar, como si contemplara algo más allá de lo visible. Lentamente dejó caer sus brazos. La misión había concluido. Entonces un grito rompió el silencio. Un solo clamor, seguido de otro y otro más, hasta que la multitud entera alzó su voz en un estruendo de júbilo. Hombres y mujeres cayeron de rodillas, alzaron sus manos al cielo, cubrieron sus rostros en señal de reverencia. No había más miedo, no había más cadenas. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, pintando de oro y fuego las aguas que habían sepultado a sus perseguidores. Israel era libre. Entonces, del corazón del pueblo, se elevó un cántico. Un sonido primero, tenue y vacilante, brotó de los labios de una anciana que había visto la esclavitud y ahora contemplaba la libertad. Luego, una voz más joven se unió a la suya, y otra más, hasta que toda la multitud cantaba con un solo corazón. Era un cántico de victoria, un himno nacido del polvo del desierto y la fe en el Dios viviente. Moisés, con el rostro iluminado por la luz de la mañana, alzó su voz en alabanza. Cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Al caballo y al jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él ha sido mi salvación. Las mujeres tomaron panderos y danzaron. María, la hermana de Moisés, avanzó entre ellas, su rostro reflejando la alegría de los siglos. Su voz resonó sobre las aguas. El Señor es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón. Las profundidades los cubrieron. Descendieron como piedra en las aguas profundas. Y el pueblo entero respondió, con manos alzadas, con ojos llenos de lágrimas, con rodillas dobladas ante la presencia del Altísimo. Así fue como Israel comprendió que no sólo había sido liberado de Egipto, sino de todo poder que los había oprimido. Moisés miró al horizonte. Más allá del mar que ahora dormía en calma, el desierto los esperaba. La travesía aún no había terminado, pero ya no eran esclavos. Eran un pueblo elegido. Con la fe como estandarte y la promesa de Dios ante ellos, los hijos de Israel retomaron su marcha, y el viento del desierto llevó su cántico hasta los confines de la tierra.